infecciones nosocomiales. Si bien, como su nombre lo dice, las infecciones nosocomiales son entidades que se ven dentro de unidades hospitalarias, el problema de las infecciones nosocomiales es que producen una alta mortalidad y un alto costo en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a verlos. Se llama nosocomial. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, un ratito, un ratito. Ah, a ver, algo ha pasado, chicos. Un ratito, ¿eh? Se supone. Ah, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Muy bien. Las infecciones, no voy a reducir el tamaño de la pantalla. Ya, perfecto. Muy bien. Una infección nosocomial es una infección contraída dentro del hospital en un paciente que ha ingresado previamente 48 a 72 horas antes de presentarse los signos de infección. Y esto no tiene que ver con pacientes ya previamente infectados, ¿de acuerdo? Pueden, por ejemplo, tener un paciente diabético que ingresa por una neumonía. Entonces, ese paciente no se le puede decir, si le hace el diagnóstico de neumonía a las 24 horas de ingresado, ¿de acuerdo? Era una infección que se estaba alargando, es un periodo de incubación. Entonces, no se le puede hablar de una infección nosocomial. Un pie diabético no es una infección nosocomial, ¿de acuerdo? Un paciente diabético que ingresa con signos de infección urinaria no tiene una infección urinaria nosocomial, ¿de acuerdo? La condición es que el paciente tenga por lo menos 2 a 3 días, 48 a 72 horas de hospitalizado y que desarrolle signos de infección. Otra vez. A ver. Vamos a ver. Espérense, aquí pasa algo. ¿Qué pasó? A ver un ratito, chicos, ¿ya? Pasa algo acá. A ver. Ya. Ahora sí, ya nos entendemos. Muy bien. Siempre la transmisión va a ser desde un reservorio hacia un huésped. Siempre, desde un sitio donde están los bichos hacia el huésped que ingresa al hospital. ¿De acuerdo? Entonces hay dos mecanismos de transmisión. La transmisión directa y la transmisión indirecta. La transmisión directa en la cual hay contacto directo entre el germen y el paciente. Por ejemplo, las infecciones de piel, ¿de acuerdo? La infección de herida operatoria, ¿de acuerdo? Y tenemos la transmisión indirecta, que es la más frecuente, a través de, por ejemplo, nuestras manos. Las manos son el medio más frecuente de transmisión de infecciones. Por eso existe un programa de detección de lavado de manos en forma adecuada, un programa de aprendizaje de lavarse las manos, los 5 momentos en los que tienen que lavarse las manos, los 11 pasos para lavarse las manos. Tienen que aprender que el lavado de manos es esencial. No hay un lavado de manos social, digamos, ¿no? Que cuando vamos al baño nos lavamos las manos y que todo. No. El lavado para prevenir infecciones nosocomiales tiene que seguir 11 pasos y tiene que demorar de 60 segundos a 90 segundos. O sea, de 1 minuto a 1 minuto y medio. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para evitar que los gérmenes con los cuales hemos tenido contacto con ropa del paciente, con la piel del paciente, con la cama del paciente o con artículos médicos varios, pueda ser transmitido a otro paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una transmisión o para desarrollar una infección nosocomial? Son dos, ¿no? Los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los factores intrínsecos, es decir, los que son propios al paciente, ¿no? Que tienen que ver con la edad, con el sexo, con la condición previa del paciente, o sea, si está enfermo o no está enfermo, si es un inmunosuprimido por una enfermedad neoplásica, por ejemplo,
Si es un paciente que tiene HIV, si es un paciente obeso, si es un paciente diabético, ¿no? Si es un paciente que usa agujas, en el caso de la drogadicción, ¿no? Y los factores extrínsecos que tienen que ver con la forma en la que nosotros transmitimos el germen a través de otros medios, por ejemplo, la colocación de artefactos extraños al cuerpo del paciente, catéteres venosos centrales, traqueostomías, tubos endotraqueales, sondas urinarias, líneas arteriales, nutrición parenteral, ¿de acuerdo? El uso de corticoides, las intervenciones quirúrgicas, esos son factores extrínsecos de transmisión de infección. Caramba. Ay, espérense, chicos. ¿No? ¿Qué pasa con esto? Ya. Lo que pasa es que es la tecla equivocada. Ya me di cuenta. Ya, entonces estamos en la transmisión, perdón, en los factores extrínsecos para desarrollar infecciones nosocomiales. Muy bien. Hay 4 infecciones nosocomiales frecuentes. La infección urinaria, que ocupa el 80%, la sepsis a través de la bacteriemia, que es el 5%, las infecciones respiratorias o neumonías nosocomiales que están usualmente asociadas al uso de artefactos invasivos en el pulmón, tubo endotraqueal, traqueotomía, ventilación mecánica, y las infecciones quirúrgicas, ¿no? O en los postoperatorios quirúrgicos. La infección urinaria nosocomial, como ya les dije, es la infección nosocomial más frecuente en el paciente hospitalizado, y los 2 gérmenes más frecuentes son Escherichia coli y Klebsiella. Pero no es cualquier Escherichia coli ni es cualquier Klebsiella, ¿de acuerdo? Son multidrogoresistentes. La KPC o la Klebsiella formadora de beta-lactamasas, ¿no? Es resistente a todos los medicamentos. Y la Escherichia coli BLE, que es la beta-lactamasa de espectro ampliado, es sensible a todos los medicamentos, es resistente a todos los medicamentos, excepto los carbapenens, que es el meropenem, imipenem y ertapenem, la nitrofurantoína y la fosfomicina, ¿no? Entonces, las infecciones urinarias se dividen en 2: las infecciones de alto riesgo, aquellas que producen sepsis en el paciente, y aquellas en las que se tiene que usar carbapenems. Y aquellas son infecciones urinarias producidas por el Escherichia coli BLE, pero sin compromiso general. O sea, infecciones urinarias comunes sin silvestres en un paciente hospitalizado, en las cuales puede utilizarse, por ejemplo, la combinación de nitrofurantoína con fosfomicina. Siempre acuérdense que cuando detecten una infección, ¿no? O detecten una zona de infección, tienen que cultivar aquella zona que está infectada. Si es una infección urinaria, tienen que cultivar la orina. Si es una infección respiratoria, tienen que cultivar la secreción bronquial. Si es una infección de pirona celulitis y hay secreción purulenta, tienen que cultivar esa secreción purulenta. Se le da inicialmente tratamiento empírico y luego, cuando llega la cobertura antibiótica específica, se tiene que rotar el antibiótico o se hace escalamiento o desescalamiento. Por la altura de la infección, entonces vamos a tener infecciones superiores, urinarias superiores e infecciones urinarias inferiores. ¿De acuerdo? La cistitis de la vejiga para abajo es infección urinaria inferior o no complicada. Muchas veces no complicada. Y si es de la vejiga para arriba, o sea, se denomina pielonefritis o infección urinaria superior, que es más grave. Las infecciones respiratorias nosocomiales. A la cabeza las neumonías, luego las traqueobronquitis, ¿no? Son infecciones severas, ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Se presenta usualmente en aquellos pacientes que están varios días hospitalizados, están siendo sometidos a procesos invasivos respiratorios, la colocación de un tubo endotraqueal, la colocación de una traqueotomía, que el paciente esté con ventilación mecánica, ¿no? Esas cosas condicionan la transmisión de infecciones urinarias.
Y ahí vamos a tener tanto gram positivos como gram negativos, sobre todo gram negativos, Klebsiella pseudomonas, ¿de acuerdo? Se ve usualmente en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y tienen que recordar algo, cuando el paciente está muchos días hospitalizado, la flora bacteriana cambia y el paciente adopta la flora bacteriana del hospital, del lugar donde esté hospitalizado. La flora bacteriana varía de servicio en servicio. No es lo mismo la flora bacteriana en una unidad quirúrgica que en una unidad médica, que en una unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Y la flora bacteriana varía de hospital en hospital. A mayor complejidad hospitalaria, o sea, mayor complejidad del hospital, estamos hablando de un hospital nivel 4, mayor complejidad de los gérmenes nosocomiales. ¿De acuerdo? También tenemos las infecciones quirúrgicas nosocomiales, que se presentan usualmente dentro de las 72 horas del postquirúrgico, para lo cual hay que tener en cuenta, ¿no?, un listado o un checking de todo el material que se tiene que usar, e inclusive la metodología quirúrgica y la metodología de lavado de manos y colocación de guantes en el médico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que tener cuidados preoperatorios, un buen baño del paciente, por ejemplo, cuidados intraoperatorios, un buen lavado, limpieza y desinfección de la zona a operar, y cuidados postoperatorios, cuidados de la herida quirúrgica. La infección quirúrgica nosocomial más grave es la fascitis necrotizante. También tenemos la sepsis por bacteriemias, ¿de acuerdo? ¿En quiénes vamos a ver bacteriemias? En aquellos pacientes que usualmente están sometidos a procesos invasivos, como las líneas arteriales o la colocación de catéteres venosos centrales. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que muchas bacteriemias son producidas por gérmenes que están en la piel, sobre todo estafilococo, ¿no? Cualquiera de las familias de los estafilococos, ¿de acuerdo? Ocupa el 5% de las infecciones, pero tiene una mortalidad alta que puede llegar a ser el 50%. Recuerden que un catéter venoso no puede estar más de 7 a 10 días, dependiendo de la utilidad del catéter venoso central. Si el catéter venoso central está colocado para nutrir, una cosa es para un paciente grave en la cual le tienen que colocar inotrópicos, y otra cosa en aquel paciente en el que tiene que dar nutrición parenteral. Entonces, el paciente que está grave recibiendo inotrópicos puede tener un tipo de gérmenes, y el paciente que está con una nutrición parenteral y ese catéter solamente se usa para nutrición parenteral puede infectarse por gérmenes o hongos llamados Candida. ¿Cómo debemos prevenir las infecciones nosocomiales? ¿No? ¿Cómo prevenimos las infecciones nosocomiales? ¿No? Con un lavado de manos de acuerdo a la norma. Acuérdense, hay 5 pasos para lavarse las manos: antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, después de tocar la cama del paciente, después de tocar las secreciones del paciente, ¿no? Después de tener cuidado de contacto con los fluidos del paciente. Esos son los 5 momentos en que me tengo que lavar las manos, y aparte me tengo que lavar las manos antes de entrar a ver al paciente, de todas maneras. El uso de guantes, el guante no nos protege a nosotros, ¿de acuerdo? El guante protege al paciente. Por lo tanto, cada vez que ustedes van a realizar una maniobra diferente con el paciente, se tienen que cambiar los guantes, ¿no? Y la actividad con el paciente es de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Para no llevar gérmenes que estén en los genitales o en la zona perineal hacia arriba, ¿de acuerdo? Dependiendo del sitio donde estén, mascarillas y batas, ¿no? Se indica el uso de mascarillas quirúrgicas comunes y corrientes si van a bañar al paciente, pero si están en una zona de aerosolización, o sea, se nebuliza, ¿no? O se da ventilación mecánica, o hay intubación endotraqueal, o hay broncofiloscopías, se tienen que usar máscaras N95, ¿no? Y también el aislamiento. Mientras más multidrogo resistente es el germen, amerita más aislamiento.
Una cosa es paciente que tiene una infección urinaria por una pseudomonas multidroga resistente, y otra cosa, un paciente que tiene un ataque de bronquitis o una neumonía por Acinetobacter baumannii. El primero no será aislado, pero el segundo sí, porque las infecciones más graves se transmiten a través de la vía aérea y de las manos. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si tendrán alguna pregunta. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Doctor, una Sí. pregunta. En el caso de la varicela, eh, si no le ha dado nunca a una persona, ¿qué probabilidad hay que le dé más adelante? En la niñez, por ejemplo, ¿no? A ver, normalmente O, o en la ya, varicela entra al programa. O sea, todos los niños son vacunados para varicela, ¿no? Ahora es raro encontrar un niño que no haya sido vacunado para varicela. Eso se veía hasta hace algunos años, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, gente de mi edad, no, podría tener una susceptibilidad mayor a desarrollar varicela si es que no ha sido vacunado antes. Pero de hace mucho tiempo hay la vacuna en las políticas de MINSA, es la vacunación contra las sextuples, ¿no? Varicela, polio, viruela, sarampión, parotiditis, me parece, no me acuerdo qué otra más. ¿Quién más levantó la mano? Ah, ahora, obviamente, si tú no te has vacunado y estás en contacto con un niño con varicela, la posibilidad de que te contagies es muy alta. Qué otra pregunta? Dime. Sí, doctor, la transmisión directa e indirecta, la diferencia exactamente con respecto al aire. Usted mencionó no, en el aire, pero posible también la directa. Ah, la transmisión directa, claro. La transmisión directa es, por ejemplo, en la piel. Operas a un paciente y no lo operas bien, ¿de acuerdo? No la base bien, el germen que está ahí va a ocupar la herida operatoria. Pero en el caso del paciente al cual está estable, pero hace una neumonía o hace una insuficiencia respiratoria porque hizo un infarto, qué sé yo, le pones un tubo y tus guantes no están, tus manos no están debidamente lavadas, tus guantes están contaminados, lo vas a infectar. Y esa es una forma indirecta de infección. Otra pregunta. Bueno, les agradezco haber venido a la clase de hoy. Mañana a la hora convencional vamos a seguir las clases y luego siguen con sus profesores de práctica correspondiente. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego.